El año pasado hicimos varios webinars con respecto a esta nueva ley de teletrabajo y ahora estamos organizando este micro justo en el medio de la implementación de la reglamentación de la ley de teletrabajo. ¿Qué interpreta, Osvaldo querido, la ley, esta nueva ley sobre el teletrabajo? Bueno, mira, Enrique, primero de todo, tendríamos que decir que la ley de teletrabajo regula esto que es tan habitual para todos nosotros hoy por hoy, que es la actividad a través de medios de tecnología de información y las comunicaciones. Lo regula y lo introduce como un capítulo dentro de la ley de contrato de trabajo. Y esto implica que el teletrabajo para la ley va a ser regulado como trabajo dependiente en su vínculo con un empleador. ¿Mm? Ese es el primer Bien. aspecto que tenemos que considerar. Es decir, no estamos hablando de una regulación del trabajo independiente o el trabajo de los freelancers, que también hacen teletrabajo. ¿Un acuerdo, un papel? ¿O cómo quedaría? Bueno, en la 20744 hay un acuerdo tácito, ¿no? Si no se firma un contrato, queda establecido como contrato tácito aunque no se firme. ¿Cómo es ahora? Bueno, la ley de teletrabajo se aleja un poquito de esto y entiende que el contrato de teletrabajo, la modalidad de teletrabajo, debe Ah, acordarse en forma voluntaria y por escrito. ajá, bien. ¿Y qué pasa si no se firma nada? No se firma ningún acuerdo. ¿Qué, digamos, entra igual en teletrabajo? Bueno, en derecho laboral ocurre algo muy particular, que es que cuando uno empieza a ejecutar un contrato de una determinada manera, esa Ajá. ejecución genera de alguna forma derechos adquiridos, ¿sí? Ajá. Eventualmente, si el teletrabajo continuara o se implementara para alguien que está haciendo tareas presenciales, pero bueno, hoy básicamente mucha gente está haciendo tareas ya remotas y se plantea qué va a hacer luego de la vigencia de la ley de teletrabajo. Ahí viene la pregunta de si, bueno, hacemos un contrato escrito, hacemos un acuerdo escrito, establecemos obligaciones y derechos Ujú. específicos que conciernen a mi empresa en ese contrato de teletrabajo, o bien dejamos que las cosas sigan como están. Bueno, pareciera que deberíamos establecer un acuerdo escrito. Y si no lo hago, ¿qué ocurre? Si no Ahí lo está. hago, probablemente con el correr del tiempo esta situación igualmente se consolide y el día de mañana se puede entender que ha habido un acuerdo tácito de teletrabajo. Impecable. Entonces, conviene firmar, digo, desde el punto de vista empresarial, conviene firmar, porque si no es mucho más amplio, si queda tácito queda amplio, y digamos, si se firma, queda un acuerdo, digamos, estableciendo determinados parámetros, ¿no? Determinadas márgenes. Exacto. Conviene siempre tener un acuerdo escrito para establecer los alcances y las limitaciones de lo que va a ser este teletrabajo. Clarito, clarito, clarito. ¿Cómo quedaría la reversibilidad con este nuevo decreto? Gran tema la reversibilidad, ¿no? Cuando salió la ley, se estableció este derecho llamado reversibilidad por el cual el trabajador puede, en cualquier momento, el trabajador que es inicialmente presencial y que en algún momento de su vida laboral es llamado a teletrabajar, ese trabajador podrá solicitar a su empleador volver a realizar tareas presenciales, lo Ujú. cual implica que el empleador deberá arbitrar los medios para otorgarle un lugar físico dentro del establecimiento de la empresa eh, y darle tareas en ese sitio, saliendo del esquema remoto que habitualmente es en el hogar, pero puede darse desde otros lugares. Ahora bien, esto no estaba demasiado claro en la ley Claro. y la reglamentación puso alguna salvedad, ¿no? En principio, el empleador, cuando el trabajador le solicita volver a trabajar de manera presencial, debe hacerlo en el menor plazo posible, pero la ley establece que como máximo ese plazo deberá ser de 30 días y que deberá ponderar a los efectos de validar esta situación el tiempo que el trabajador lleva teletrabajando. Pero
la negativa a cumplir con ese derecho que está en cabeza del trabajador de la reversibilidad, la negativa por parte del empleador, hace que el trabajador pueda considerarse eventualmente en situación de despido indirecto o bien solicitar judicialmente una acción de restablecimiento para ser repuesto en el lugar de trabajo original. Esta es la gran pregunta de los empresarios y la gran preocupación, ¿no? Porque deja todo a favor del empleado digamos, en carga al costo le queda al empleador, ¿no? Absolutamente. Justamente, diste en la tecla, Enrique, porque el problema de este derecho de reversibilidad, más allá de lo que comentamos recién, es que es un derecho unilateral del trabajador. Es decir, el empleador o la empresa no puede ejercerlo. De pronto, yo como empresario no tengo la posibilidad de decirle a un teletrabajador que en algún momento de su vida laboral fue presencial y después fue a teletrabajar, que vuelva porque lo necesito en la empresa, porque no rinde lo esperado desde su casa o en forma remota, etc. O sea, que firmo un acuerdo con un trabajador y dentro de 3 años el trabajador quiere volver a la presencialidad. Yo ya reduje los espacios en las oficinas y demás y tengo 30 días para volver a incorporarlo. Esto es lo que me quiere decir. Exactamente, no hay limitación en el tiempo de servicios teletrabajando que haga que el trabajador pueda no acceder a este derecho. Lo puede hacer en cualquier momento. Digo, vos tenés el trabajador que hace trabajo remoto y el presencial, pero digo, y si puede ser mitad y mitad, o sea, ¿cómo es? ¿3 y 2, 4 y 1? ¿Existe eso? Sí, esto es lo que se llaman sistemas comúnmente en el mercado como sistemas híbridos, ¿no? El teletrabajo, para ser teletrabajo, para conformar teletrabajo en el marco de la ley, debe ser un teletrabajo realizado con habitualidad. O sea, no configura teletrabajo que yo un día me quede en mi casa por una eventualidad, por una razón extraordinaria y trabaje desde mi casa, o bien que se suscite alguna situación que haga que esporádicamente yo teletrabaje. Eso no enmarca en la ley, sí enmarca, contrariamente, el teletrabajo que se ejerce de manera habitual. Pero ejercerlo de manera habitual puede ser hacerlo 2 días a la semana en forma remota y 3 días en forma presencial o viceversa, o el esquema Clarito. que se pueda definir. A la terciarización, ¿qué establece este nuevo marco? Bueno, ahí se había planteado una gran duda. Cuando salió la ley decía, o dice, mejor dicho, el texto de la ley que teletrabajo es aquel que se realiza con el uso de estas tecnologías de la información y las comunicaciones fuera del ámbito del establecimiento empleador. Lo que ocurre es que fuera del ámbito del establecimiento empleador hay muchos trabajos que no necesariamente son teletrabajo y que aún así se realizan utilizando en mayor o menor medida medios informáticos, como es el caso de los empleados tercerizados, que una empresa destina en sede de otra empresa, que a su vez contrata a la primera, para que cumplan el servicio que se les ha encargado. Eso que comúnmente conocemos como tercerización, la reglamentación se ha encargado de aclarar, y bien que lo ha hecho, que cuando ocurre esta circunstancia no se configura una situación de teletrabajo, por lo tanto no aplican estas previsiones particulares de la ley de teletrabajo. Con respecto a la compensación de todos los gastos que una persona tiene teletrabajando, Gran tema. ¿cómo deja establecido el decreto? Bueno, ahí hay que tener en cuenta varias cosas. Básicamente, hay 2 capítulos que tienen un tratamiento similar. Una es la provisión de elementos de trabajo, todo aquello que tiene que ver con el hardware, el software necesario para realizar la tarea en forma remota, que la ley pone en cabeza del empleador, de la empresa, proveer esos elementos, no solo proveerlos, sino asumir los costos de instalación, mantenerlos, reponerlos si con un uso adecuado y por el paso del tiempo igualmente se rompen, etcétera, etcétera. Esa provisión de elementos de trabajo no se considera remuneratoria, ¿sí? Ahora bien, también hay una compensación de gastos,
y la ley lo pensó inicialmente como una compensación de lo que la ley denomina mayores gastos de conectividad y consumo de servicios. ¿Sí? Bien, 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 clarito. Ok, bueno, pero entonces va a haber un montón de cuestiones que se van a dirimir más adelante, ¿no? Porque va a haber discusiones con respecto a eso. El acuerdo va a ser fundamental. Sí, 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 efectivamente. Afortunadamente, la reglamentación en este último punto de la compensación de gastos, al igual que ocurre con la provisión de elementos de trabajo, aclara que no es remuneratoria. Son gastos, efectivamente, y estos gastos, en lo que refiere a la compensación de los mismos, también se aclara que tendrán ese carácter no remunerativo aún sin comprobantes, lo cual facilita un poco la ejecución y llevar adelante la mecánica del teletrabajo. Una consulta, a ver, porque entiendo que el teletrabajo de alguna forma va a ser una compensación o una disminución de algunos costos fijos por parte de las empresas, pero digo, ¿y cómo escuchás vos o qué información tenés respecto de la productividad que se ha dado por lo menos en estos 10 meses de pandemia? En cuanto a sus trabajadores en casa. ¿Cómo escuchás o qué conoces? Yo lo estoy viendo como dos caras de una misma moneda. La implementación del teletrabajo que se ha dado de alguna manera forzada en estos tiempos y todos lo hemos experimentado, vivido en mayor o menor medida, genera un ahorro de gastos para el trabajador que no tiene que generar gastos de traslado hacia su lugar de trabajo. Muchas veces ahorra en un refrigerio o en una comida que usualmente la compraría en un negocio de cercanía a su oficina o a su lugar de trabajo habitual. Y por otro lado, desde la empresa se está viendo que la posibilidad de continuar teletrabajando implicaría una reducción de gastos edilicios, lo que comúnmente conocemos como gastos de facilities, que son aquellos relativos al alquiler de la oficina, al alquiler del establecimiento, de la planta, en fin, lo que fuere, y a los gastos asociados de servicios que todo eso conlleva, lo cual está generando la inquietud fuerte en muchas empresas de reducción de metros cuadrados, en tanto se implementa un mayor número de trabajadores teletrabajando. Muy, muy, muy claro, pero imagino que van a surgir más preguntas, así que seguramente vamos a estar molestándote nuevamente con algún otro micro, alguna otra consulta, Leo. Tal cual. Y también bueno, seguramente con dejar la posibilidad de que quien esté interesado te contacte directamente, ¿no? Sí, de hecho, el tema del momento es cómo vamos a implementar, según cada empresa, la mecánica de teletrabajo de aquí en más, particularmente cuando empiece a regir la ley, ¿no? Y bueno, esperemos que se clarifiquen una serie de cuestiones que todavía están un poco en duda y la empresa o el empresario pueda tomar la decisión de la mejor manera, inclusive, por supuesto, de común acuerdo con sus empleados, para mejor provecho de ambos, porque de esto se trata, ¿no? Tal cual, tal cual. Así es. Siempre promover el contrato psicológico que guía al legal, ¿no? Eso siempre lo fuimos trabajando matricialmente a través del tiempo. Así que bueno, muchas gracias Osvaldo, muchas gracias Enrique y vamos a seguir conectados.